de lo que es la industria hotelera y el reglamento para establecimientos de hospedaje. La ley establece un grupo y una categorización respecto a los establecimientos de hospedaje y nos da a conocer qué es el grupo hoteles, moteles, pensiones y hospedajes. En la clase anterior estuvimos hablando de la clasificación y la categorización que se les da a dichos establecimientos. Si ustedes recuerdan, vimos que era un hotel, según la ley. Hablamos de qué es un hotel, esto lo encontramos en el artículo número 20 de este reglamento. También hablamos de qué es un autohotel y dijimos que los autohoteles están clasificados en autohoteles y moteles. Esto lo encontramos en el artículo número 42 y nos habla del grupo motel y autohotel. También hablamos de lo que era una pensión. Esto lo encontramos en el artículo 52, en donde nos habla de que es una pensión y que se clasifican en categorías A, B y C. Y por último, la ley establece que es un hospedaje. Respecto a los hospedajes, la ley nos habla en el artículo número 66 que estos solamente deben ofrecer el servicio de hospedaje, es decir, un lugar donde dormir y descansar. No ofrecen lo que es alimentación. Esto lo establece la ley orgánica del INGUAT. Ahora vamos a estudiar y analizar algunos puntos referentes a la ley, que es lo que establece para los establecimientos de hospedaje. En el artículo 4 habla de referente a lo que es la clasificación y la ley nos establece lo siguiente. Para la clasificación de los establecimientos de hospedaje no previstos en este artículo, es decir, si existiera otra, el INGUAT hará la clasificación y le dará la acreditación correspondiente. Por ejemplo, si fuera una hostería, un apartahotel, un bungalow, un campo de remolque, un albergue o colonias de vacaciones o vías turísticas, el INGUAT le dará la clasificación. En el artículo 5, pues nos habla respecto a lo que son los establecimientos de hospedaje y dice que estos están obligados a tener en el exterior de su lugar el distintivo con la categoría que el INGUAT le asigne. En el artículo 6 nos habla de la placa distintivo y en dónde debe estar colocada esta dentro de los establecimientos de hospedaje. En el artículo 7 nos habla de que ningún establecimiento de hospedaje puede tener otro tipo de clasificación o distintivo diferente al que el INGUAT les ha establecido. Esto lo encontramos en el reglamento que yo les estoy proyectando, es el reglamento para establecimientos de hospedaje. En el artículo 8 nos habla de las denominaciones derivadas de lo que son los términos hotel, pensión y hospedaje, y que si existieran o aparecieran algunas otras clasificaciones en el futuro, pues de igual manera el Instituto Guatemalteco de Turismo verificará y dará la clasificación según lo considere pertinente. En el artículo 9 nos habla de los requisitos o la solicitud para hacer registro en cuanto a la clasificación ante el INGUAT y qué documentación se pretende o se tiene que presentar ante el INGUAT para que se le dé la clasificación de establecimiento de hospedaje. En primer lugar, habla del nombre del establecimiento, la dirección, el lugar y donde se va a recibir notificaciones como el número de teléfono, el nombre del propietario o los propietarios de la empresa, nombre del gerente, detalle de las habitaciones, mobiliario e instalaciones, también el personal a emplear y las tarifas que pretenden cobrar. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, solo estoy haciendo una retroalimentación. En el artículo número 10 nos habla, dice, para efectos de su registro y clasificación y sin perjuicio de la prestación de los documentos que se indican en el artículo anterior para obtener la autorización de formularios de un establecimiento, el interesado debe acompañar a la solicitud además la siguiente información. Primero, plano de la propiedad o de las instalaciones de la empresa donde se pretende fundar el establecimiento, la ubicación en región o centro de interés turístico, la calidad y estado de la construcción, la calidad de sus servicios, la amplitud y la comodidad y la idoneidad de la actividad hotelera. Son algunos requisitos que se deben tomar en cuenta para la creación de un establecimiento de hospedaje. Ahora, en el capítulo 2 nos empieza a hablar de lo que son los hoteles y ahí veíamos el concepto de qué es un hotel y a qué se dedica el establecimiento o la industria hotelera, qué es lo que ofrecen y la categorización.
Bien, entonces aquí vemos la clasificación. No voy a entrar en detalle porque si ustedes pueden ver, pues aquí en el artículo 22 nos habla de las áreas que debe tener un hotel, como lo es la entrada, el vestíbulo, los elevadores, la escalera principal, los pasillos, los salones, el bar, el comedor, la habitación con terraza, la suite y demás. Y aquí empieza a hablar desde los hoteles de 5 estrellas, de 4 estrellas, de 3 estrellas, de 2 estrellas y de 1 estrella, en cuanto a las dependencias o a las áreas que deben tener los establecimientos. Luego acá, pues, bueno, aquí tenemos los hoteles de 1 estrella y pasamos al grupo de moteles o autohoteles. Y de igual manera, en esta sección vamos a encontrar todo lo que son las áreas o dependencias que deben tener los moteles o autohoteles. Y si ustedes se dan cuenta, de igual manera, pues nos habla aquí de las áreas. Vean, nos habla, dice los moteles o autohoteles deben tener vestíbulo, recepción, servicio telefónico, dormitorio, cuarto de baño, y los moteles en categorías de 3, 2 y 1 estrella, las áreas y dependencias. En la sección tercera nos habla del grupo pensiones y de igual manera, vean, volvemos a encontrar las áreas que deben tener este grupo de establecimientos. Por eso no me estoy deteniendo en esta sección. Pensiones categoría B y pensiones categoría C. En el artículo número 66 encontramos los hospedajes y qué se establece para los hospedajes. Como estos no tienen tanta, en sí solo ofrecen alojamiento, pues no hay tantos parámetros para este tipo de establecimientos. Y entramos a la sección quinta cuando nos habla de otro tipo de establecimientos y nos dice: en la sección quinta dice que cualquier otra modalidad de establecimientos de hospedaje no comprendido en este reglamento, además de cumplir con las disposiciones generales previstas en el capítulo 3 de este reglamento, deberá ajustarse a las categorías y normas que en el caso determine el INGUAT. Es decir, si no está dentro del grupo hoteles, moteles, pensiones y hospedajes, pues el INGUAT le dará la clasificación, pero estos también deben ajustarse a las medidas que el INGUAT establezca. En el capítulo 3 vamos a encontrar algunas disposiciones varias respecto a este reglamento. Entonces dice acá, en el artículo 70, las precisiones de este capítulo serán de aplicación a todos los establecimientos de hospedaje. Y dice: cualesquiera que sea su grupo o categoría, salvo que no los exija o que de modo expreso se limiten algunos de ellos. Entonces, aquí a partir de la sección cuarta vamos a ver algunos lineamientos para los establecimientos de hospedaje. Por ejemplo, habla de los comedores, dice, los comedores tendrán ventilación directa. Aquí solamente nos está hablando de las condiciones o de lo que deben tener los establecimientos en cuanto a las áreas. Dice, en los establecimientos de 5, 4, 3 estrellas, los salones para grandes banquetes, convenciones, etcétera, contarán en las inmediaciones con servicios sanitarios y al menos un teléfono. Entonces, aquí nos está hablando de dependencias o áreas que deben tener los establecimientos de hospedaje. Y aquí sí nos vamos a detener. Aquí habla de las habitaciones e instalaciones del equipo dentro de los establecimientos de hospedaje y dice: todas las habitaciones deben estar identificadas con el respectivo número y en la parte posterior de la puerta entrada o en otro lugar visible deben colocarse la tarifa autorizada por el Instituto Guatemalteco de Turismo. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos saber, y se los decía en la clase anterior, es que en todo establecimiento de hospedaje se tiene que tener el control de registro de habitaciones, es decir, cuál es la totalidad de habitaciones que tiene el hotel, el número de habitación y el tipo de habitación y el estado de la habitación. Entonces, por ejemplo, en un hotel usted a veces se va a poder percatar que le dice 305. Ojo con esto, el primer número en ese código nos está indicando que es el tercer nivel y la habitación número 5. No pensemos que un hotel está constituido por 305 habitaciones, salvo que sea un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Pero en lo regular, pues encontramos que los hoteles, en cuanto a su clasificación, pues estos van a depender mucho de la categoría para así pues tener el número de habitaciones, ¿verdad? Entonces acá
Tenemos que tomar en cuenta que deben tener un número y también la tarifa que el INGUAT les ha establecido. Dice, los establecimientos de hospedaje quedan obligados a certificar y remitir al INGUAT dentro de las 48 horas siguientes las quejas que se asientan en el libro respectivo. Si algún huésped se siente incómodo e insatisfecho con los servicios proporcionados, pues deberá hacerse saber a través del libro de quejas. En el artículo 81 encontramos las áreas que deben tener en los establecimientos de hospedaje, en las habitaciones, y dice, o el equipo, el mobiliario que deben tener, y es una cama, mesas de noches, un salón, dice un portamaderas, un closet, una o dos lámparas, y aquí empieza a hablar de todas las, en cuanto al mobiliario que se debe encontrar dentro de las habitaciones de los hoteles. En la sección tercera, habla de las instalaciones de la zona de servicio. Aquí no me voy a detener. Quiero llegar a este capítulo y aquí vamos a detenernos en algunos artículos sumamente importantes. En el capítulo 4, que nos habla de las disposiciones varias, nos dice: los establecimientos de hospedaje, si desearen modificar sus tarifas aprobadas, deben hacer la solicitud respectiva a más tardar el 31 de octubre de cada año, exponiendo las justificaciones que tienen para ello a efecto de que si el INGUAT lo considera procedente, acceda a la solicitud o determine las tarifas convenientes. Entonces, si se quisiera hacer un cambio, una modificación, pues hay que esperar en octubre de cada año y el INGUAT estará dando la clasificación o la acreditación correspondiente. En el artículo 90 dice: los establecimientos de hospedaje están obligados a recibir a cualquier tipo de persona, sin excepción ni distinción de raza, color, religión, ideas políticas o condición económica. Es decir, un establecimiento de hospedaje no puede rechazar la estancia de una persona por este tipo de situaciones, ¿verdad? Esto está prohibido porque aquí estaríamos hablando de racismo y discriminación. Ellos tienen que aceptar a cualquier tipo de persona, salvo que la persona esté ocasionando lo que a continuación vamos a ver. Dice: los establecimientos únicamente podrán oponerse a aceptar huéspedes por razones de minoría de edad, moralidad, salud, o que se presenten bajo influencia de bebidas alcohólicas, estimulantes o drogas, y podrán exigir el retiro de aquellos que realicen o promueven actos contrarios a la moral, buenas costumbres y orden público que perturbe a los demás huéspedes. Es decir, si una persona está ocasionando daños, si una persona está contrariando la conducta de moral, por ejemplo, que esté ebrio, que esté drogado o que sé yo, esté ocasionando alguna situación de conflicto, pues ahí sí inmediatamente el hotel puede rechazar la estancia de esta persona. Pero si en dado caso está cometiendo un acto de estos. En el artículo 91 dice que se prohíbe a los establecimientos de hospedaje exigir al huésped que sujete su permanencia a tiempos de alimentación. Es decir, si el huésped quiere consumir alimentos dentro del hotel, enhorabuena. Si el huésped no lo quiere hacer, entonces no se le puede obligar. A eso se refiere el artículo 91. En el 92 nos dice: el huésped tiene derecho a exigir que se le proporcione la habitación en estado de funcionamiento y limpieza que le permite su derecho o que se custodien los objetos de valor, que se lleve consigo debiendo extendérsele el recibo correspondiente para garantía de los huéspedes y sus bienes. Las puertas de las habitaciones de los establecimientos de hospedaje deben tener dispositivos de seguridad como chapa, candado, entre otros, por exterior y pasador o similar en el interior. Es decir, que se debe velar por la seguridad de las habitaciones y obviamente las pertenencias de los huéspedes para no caer a robo o algún tipo de extravío o pérdida de equipaje. Son algunas políticas a las que se deben someter los establecimientos de hospedaje. En el 94 nos dice: los establecimientos de hospedaje pueden pedir hasta antes de las 19 horas al huésped que ocupa una habitación doble trasladarse a una habitación sencilla. Cuando hablamos de las habitaciones, hay tipos de habitaciones.
Hay habitaciones simples, sencillas, dobles, triples, cuádruples, quíntuples, suite, junior suite, suite presidencial, matrimoniales, king, queen. Es decir, el tipo de habitación, pues también depende del número de personas que estén dentro de la habitación y también de las comodidades y el confort que haya dentro de las habitaciones. Pero si el hotel quiere trasladar a una persona a otra habitación, lo puede hacer hasta las 19 horas, es decir, 7 de la noche. Después de este horario no será prudente y pues tendrá que aceptar que ya se le dio al huésped ese tipo de habitación. En el artículo 95 la ley establece y dice las habitaciones de los establecimientos de hospedaje, mediante acuerdo con estos, pueden ser reservadas con anticipación a ser ocupadas. Los establecimientos de hospedaje pueden manejar una política y esta política consiste en que si alguien desea solicitar la reserva de una habitación, entonces el hotel está obligado a darlo, pero se va a hablar de un concepto de arras, es decir, que para que le puedan reservar la habitación, el huésped tendrá que hacer un anticipo o un depósito al costo total de la habitación. Esto lo encontramos en el artículo 96 y nos dice, los establecimientos pueden exigir para formalizar una reserva de habitación que los huéspedes anticipen en concepto de arras una parte del precio. Entonces, a ese anticipo en la industria hotelera le llamamos arras, que es un depósito que se hace para reservar la habitación. Ahora, las arras previstas en el párrafo anterior se consideran como signo de conclusión del contrato por ambas partes y como abono al pago de hospedaje, es decir, es el abono que se da al pago total de la habitación, al precio total de la habitación. Pero ojo con algo. En el artículo 97 nos habla de que si, por ejemplo, usted hizo un anticipo en concepto de arras, reservó una habitación y resulta que llega el día en que usted se tiene que hospedar, pero el hotel le canceló la reserva. Entonces el hotel está obligado a devolverle la cantidad de arras. Por ejemplo, usted hizo un depósito de 500 quetzales, el hotel le tiene que devolver el concepto de arras que usted dio, que son 500 quetzales, más otra cantidad igual por indemnización o daños y perjuicios. Dice, en caso de incumplimiento de un convenio de reserva de habitación por parte de un establecimiento, es obligación de devolver al huésped la totalidad de las arras recibidas más otra cantidad igual en concepto de indemnización. Es decir, si el hotel no le reserva su habitación, entonces le va a tener que devolver su concepto, su depósito de arras y otra cantidad. Pero ¿qué pasa si es usted el que le queda mal al hotel y no se presenta o cancela la reservación? En el artículo 98 no lo establece y dice, en los casos de cancelación de la reserva por carga atribuida al huésped, el establecimiento debe reintegrarle la suma recibida como arras, pudiendo retener en concepto de indemnización. Si usted cancela dice, el 30% cuando se realice una anticipación mayor a 30 días. Por ejemplo, usted reservó para dentro de 2 meses y resulta que usted se tardó demasiado tiempo, ¿verdad?, en cancelar. Entonces, usted de 30 días lapso, o sea, usted cancela 30 días, pues le van a devolver el 30%. Si usted cancela a una anticipación de 7 días, le van a devolver el 50%. Pero si usted efectúa la cancelación 7 días o menos de la reserva, pues le van a devolver la totalidad. Pero esto va a depender según el tiempo en que se haga la cancelación de la reserva. Y también, sobre todo, pues, cuál fue el monto y el concepto que usted dio como arras y cuál es la retribución que le pertenece solo y sí, cuando pues usted sea el que haya quedado mal en la reservación, ¿verdad? Eso lo establece el artículo número 98. Muy bien. En el artículo número 99 nos habla y dice, en los casos de reserva de una habitación no previstos en este reglamento, el INGUAT, previa audiencia a ambas partes, determinará lo pertinente.
El 100, todos los establecimientos de hospedaje deben tener un reglamento de funcionamiento interno aprobado por el INGUAT. Y acorde a los requisitos que éste determine. El 100. En la decoración de los establecimientos de hospedaje se usará preferentemente en igualdad de condiciones productos de artesanía nacional o elaborados en el país, salvo aquellos casos que por presentar lugares foráneos deben adaptar su decoración a los mismos. El 102. Los establecimientos de hospedaje que se encuentren en zonas clasificadas por la ley como centros o zonas de interés turístico nacional y cuya arquitectura esté en armonía con el entorno, deben ser decorados adecuadamente sin que ello menoscabe su clasificación y carácter. El 103. Todos los establecimientos de hospedaje están obligados a mantener contigua a la recepción en un lugar visible un libro autorizado por el INGUAT para quejas y reclamos de sus huéspedes y usuarios. La existencia de dicho libro se anunciará en forma destacada. Esto es, como veíamos anteriormente, pues el huésped tiene el derecho de hacer quejas si en dado caso pues tuviera alguna inconformidad respecto a los servicios que se le están presentando, él puede hacerlo y para ello los establecimientos de hospedaje quedan obligados a tener el libro de quejas. De hecho, que usted va a una empresa y usted ve en la mayoría de empresas este libro de quejas. El artículo 104 dice, las resoluciones admitidas pueden ser revocadas de oficio siempre que no estén consentidas por los interesados o a instancia por parte. Contra las resoluciones que se dicten los departamentos del Instituto Guatemalteco de Turismo y demás dependencias subalternas, podrá interponerse el recurso de revocatoria. Y esto ya está hablando más a los artículos y acuerdos que se han establecido para este reglamento y para los establecimientos de hospedaje. Con esto concluimos la guía de estudio número 1, que nos habla referente a la clasificación de los establecimientos de hospedaje.